Buenos días, estamos aquí haciendo una entrevista a Néstor, nuestro profesor que fue de nutrición. Y bueno, la primera pregunta es si te puedes presentar un poco lo que haces, a qué te dedicas aquí en la universidad. Bueno, yo soy profesor titular de la Universidad Miguel Hernández, soy doctor en biología molecular, pero bueno, hice la carrera de nutrición y dietética porque era mi hobby durante mi tesis doctoral y ahora, pues bueno, por cosas de la vida, casualmente me dedico a impartir la clase de nutrición y deporte en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Además, bueno, también de la optativa de cuarto curso de biotecnología de bases celulares y moleculares de la nutrición. Y de vez en cuando, pues tengo que dar algunas prácticas de nutrición en el tercer curso de biotecnología. Vale, ¿y cómo comenzó lo que es tu interés en este mundo de la nutrición y la dietética? Bueno, yo siempre he hecho deporte, siempre me ha apasionado este mundo y cuando yo estaba con vuestra edad o más joven, pues no había pues, las investigaciones y los recursos para poder acceder a la información que hay ahora con internet, y siempre me ha picado la curiosidad de saber científicamente pues, bueno, cuáles eran los aspectos nutricionales y dietéticos que podrían mejorar el rendimiento pues, en el deporte o en el ejercicio, y es por eso que me encaminé en este mundo. Interesante. Ya que tienes tanta formación sobre todos estos temas, ¿cuáles crees que son los suplementos que cuentan con una evidencia científica sólida? Bueno, antes que hablar de suplementos, siempre abogamos, sobre todo todos los expertos en nutrición deportiva, de que lo primero es la comida. Primero es trabajar la comida, primero es trabajar la alimentación, y cuando todas estas bases están bien controladas, que por mi experiencia particular en deportes de élite, pues no es así, es cuando a lo mejor ya buscamos algo más, ¿vale? Y ese algo más, si hablamos de rendimiento, pues sería la suplementación, en ese sentido. Entonces, en tu pregunta de cuáles serían los suplementos que... Bueno, hay tres grandes grupos de suplementos que, según el Instituto Australiano del Deporte, se clasifican en ayudas ergogénicas o de mejora del rendimiento, y ahí solo hay 4 o 5, te indicaré. Luego estarían los suplementos nutricionales, los que te aportan nutrientes de una forma mucho más fácil que te lo aportarían los alimentos, por ejemplo un gel deportivo, ¿de acuerdo? En carrera, de azúcares. Exacto, una bebida isotónica o un batido de proteínas. Y luego estarían los suplementos que llaman médicos o clínicos, que es cuando hay una deficiencia en una analítica, por ejemplo hierro, vitamina D, podrían ayudar pues, no solo a mejorar el rendimiento, sino a mejorar tu salud. Más que tu salud. Estos son más de evidencia científica, es decir, se recomienda, entre comillas, su uso, o sea, sobre todo si tienes deficiencias, como has dicho, pero ¿cuáles crees que son los que más sobrevalorados están? Bueno, dentro de lo que es la evidencia científica, por ejemplo, esta organización, la Organización Australiana del Deporte, los organiza en 3 niveles de evidencia, A, B y C. A sería el mayor grado de evidencia, es decir, muchos estudios que avalan su uso y su utilidad y su seguridad, y en el apartado C estarían los que menos. En ese sentido, por ejemplo, fíjate, en el mundo del fitness, que es un mundo que está más a pie de calle, más que lo que es el deporte. Sobre todo queremos llegar a ese punto. Ya, lo sé. Entonces, la cuestión está en que, bueno, siempre han habido como los que yo llamo los Big Three, haciendo un poquito de alusión al tenis, que es el mundo en el que yo me muevo, que han sido siempre los aminoácidos ramificados, la glutamina y la L-carnitina. Pues fíjate que esos 3 suplementos no están en el grado A de evidencia del Instituto Australiano del Deporte, siendo estos por los más vendidos y los más utilizados, ¿de acuerdo?, en este mundo. Luego estarían quizás ya, pues, otros suplementos, como pueden ser, por ejemplo, los famosos batidos de proteína, que serían suplementos nutricionales, que aportan proteína, ¿vale? Pues bueno, estaría muy bien si no se llegan a los aportes proteicos a través de la dieta. Esto es a veces complicado porque tenemos unos aportes proteicos muy elevados en la dieta occidental, pero en algunas situaciones pues, puede ayudar, por ejemplo, si el volumen de alimentos sería muy grande para poder ingerir la cantidad de proteína que necesitara. Entonces podría ser útil. En caso de, por ejemplo, una dieta hiperproteica para alguien que esté dedicado al culturismo, más bien al fitness, que es muy complicado a lo mejor llegar a 200 gramos de proteína al día. Entonces, en ese caso sí que es recomendable utilizar, por ejemplo, batidos de proteína, ¿no?, como suplemento nutricional. Podría ser, porque claro, tendríamos que tener también una dieta hipercalórica, porque estaríamos en un momento de aumento de masa muscular y tendríamos que crear un entorno anabólico, y es por tanto que el volumen de comida sería muy alto. Entonces, ahí, como digo, en esos casos se podría ver, siempre y cuando ese producto sea un producto de calidad,
por ejemplo, la proteína de suero lácteo, ya se sabe, el aislado de suero lácteo, que es una de las proteínas pues, más absorbibles y de mejor calidad por su índice de leucina. Y en ese sentido, que se asegura. O sea, habría que ver marcas que nos aseguraran de que no hay ningún tipo de sustancia que podría comprometer nuestra salud, y además que el etiquetado indique que esa proteína es la que contiene, porque muchas veces, y hay estudios que lo avalan, están más adulterados con carbohidratos que con proteína. Depende del producto, de la marca comercial, habría que tener cuidado porque podría ser contraproducente utilizarla, porque podría tener alguna sustancia tóxica o un dopante, algún tipo de sustancia tipo pues análogo de la testosterona o alguna cuestión de entonces estamos hablando de seguridad, es decir, que la marca sea confiable. Primero abogamos a porque las marcas comerciales sean seguras, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque pueden contener algún tipo de compuesto o sustancia que no está en el etiquetado y que podría ser nociva para nuestra salud. En ese sentido se buscan marcas comerciales que, por ejemplo, tengan sellos de calidad de terceros, de laboratorios que ya han hecho un análisis especializado y que en ese sentido se sepa que no tiene ningún tipo de sustancia. Ya no de por sí el suplemento, claro, porque por ejemplo los batidos de proteínas, ya se ha visto que dosis altas de proteínas por kilo de peso corporal, hasta de 2,3, 2,5, no tiene ninguna repercusión a nivel ni renal ni óseo en ese sentido. Pero hay que tener cuidado con este tipo de cuestiones. Y luego está la cuestión económica, porque a lo mejor estás pagando un producto en el que te indican en el etiquetado que tiene tantas proteínas, y luego pues no es así, tiene menos y tiene más carbohidratos, estás pagando a precio de oro pues más mal todo esto. Sí, por encima barato no es que sea. Efectivamente. Vale. Y aparte de la proteína, por ejemplo, otro tipo de suplementos que un uso excesivo pudiera ser perjudicial, ¿sabes de algunos? Bueno, por ejemplo, a ver, sabemos que la cafeína como ayuda ergonutricional, es decir, que mejora el rendimiento, totalmente demostrado en ese sentido, por varias cuestiones que implican al deporte. Se sabe que bueno, pues la dosis tiene que ser ergogénica, es decir, una dosis óptima al cual el deportista, por sus características, le vaya a venir bien. Si nos pasamos con esas dosis, estaremos en una sustancia ergolítica. Es decir, que lo que va a hacer es que no nos va a ayudar a mejorar el rendimiento, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos una pérdida de concentración, taquicardia, nerviosismo, estrés, y todo eso pues, va a afectar negativamente al deportista. Tú me has dicho que eras del mundo del tenis, ¿no? Sobre todo. Sí, bueno. ¿Es lo que te enfocas? Sí, a ver, yo he trabajado con multitud de disciplinas deportivas durante muchos años. Lo que pasa es que luego pues, me he especializado por cosas de la vida y ahora mismo soy asesor nutricional de tenistas de alto rendimiento, de ATP y de WTA y de ITF. Vale, pues entonces, entre todos este mundo que es en el que tú te mueves, sobre todo de tenista, más que nada por saber, por curiosidad, ¿cuáles son los suplementos que más se consumen, estos deportistas? Bueno, pues fíjate que hay un estudio que justo lo hizo unos compañeros españoles míos, que lo que valoran es que lo que más usan suelen ser pues, bebidas isotónicas, que en ese sentido vienen muy bien porque ellos compiten y entrenan en exteriores y necesitan pues, reponer todo lo que es fluidos, electrolitos, glucosa, etc. También suelen utilizar mucho la creatina, que aunque no hay una evidencia muy contundente, en un estudio que publicamos hace 3 o 4 años, de que la creatina en deportes de raqueta mejore el rendimiento, tenga alguna ventaja, bueno, parece ser que, por ejemplo, en situaciones en las cuales necesite mejorar su masa muscular en pretemporada, pues podría ser una opción. Es uno de los suplementos que también más se consumen. Y luego también otros suplementos como el hierro y los multivitamínicos, pero toda esta cuestión es bien porque se hace por moda y no porque realmente a lo mejor se haya visto en una analítica que necesiten ese tipo de suplementación. Lo que es a nivel de legislación actual en España y Europa, ¿tú crees que la legislación actual, las restricciones que hay en los laboratorios para sacar productos, crees que son suficientes para proteger al consumidor? Pues fíjate que en la universidad hermana, la Universidad de Alicante, otros compañeros míos publicaron una serie de trabajos sobre este aspecto y realmente los suplementos no tienen ese marco como diríamos, de control como tienen los medicamentos o tienen los alimentos en Europa. Quizás en Estados Unidos un poquito más, hay algunas agencias como la FDA, el SNAR, entonces que pueden estar ahí un poquito en ese sentido, pues protegiendo al consumidor de este tipo de sustancias, pero aquí no. ¿Cómo trabajo yo en ese sentido para proteger a tus clientes o a tus deportistas? Claro, a la medida de lo posible. Bueno, pues con estos sellos que te comento, que son 2 o 3 a nivel europeo, que ayudan por lo menos a saber que no contienen sustancias dopantes. Y por lo tanto pues estamos tranquilos porque
deportista o tenista en este caso puede utilizarlos sin ningún tipo de problema. Pero ya te digo que faltan muchos controles en este tipo de suplementos para que realmente nos encontremos seguros a la hora de poder adquirirlos. ¿Sabrías decirnos alguno de esos sellos? Porque si alguien ve esta entrevista que lo pueda buscar, o si quiere adquirir algún producto, por lo menos que sepa que va a tener esa garantía de seguridad. Bueno, por ejemplo está el Informed Sport, que es uno de los sellos que más se utilizan aquí en Europa y que se puede encontrar en varias casas comerciales. No voy a decir cuáles, pero hay una, por ejemplo, aquí en España que a mí me gusta mucho porque apoya y apuesta por la ciencia. Y en este sentido esta casa, pues parte de sus beneficios pues, los lleva hacia realizar este tipo de análisis para tener este sello de seguridad. ¿Cuáles son los consejos que tú darías a alguien que se quiere introducir en esto de la suplementación, ya porque vea él mismo que le haga falta o porque se lo haya recomendado un médico? O sea, ¿cuáles son los suplementos que tú le recomendarías a esa persona? Bueno, yo primero de todo lo que haría es acudir a un especialista. Y si es un nutricionista deportivo, creo que es el mejor profesional de la salud y del deporte que le puede asesorar. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo, tiene sus singularidades y sus necesidades. Entonces, habría que valorar primero cuáles son esas necesidades y singularidades para poder valorar si necesita o no algún tipo de suplemento. En ese sentido, no podría apostar por toma esto, porque primero no sabemos a qué se dedica. En el mundo del fitness es muy amplio, ¿de acuerdo? En el mundo del deporte todavía más amplio y no se puede dar un consejo así de forma general. Entonces, no hay como un suplemento que sea... Este es como si quieres rendir de mejor forma, aparte de lo que es una dieta equilibrada y adecuada hacia ti, ¿no hay ningún suplemento que podría ayudar? Bueno, sí, ya he comentado que hay varios. Por ejemplo, está la cafeína, que he mencionado anteriormente. Están los tamponadores o wafers, que son la betalanina y el bicarbonato sódico. Puede estar también los que aumentan los índices de óxido nítrico, de óxido nítrico en sangre, como el zumo de remolacha, la creatina. Pero digo que todos tienen funciones muy diferentes. Entonces, depende de qué es lo que queramos aumentar de rendimiento. Si, por ejemplo, estamos hablando de velocistas, ¿vale? Pues ahí a lo mejor quizás la creatina tiene un papel predominante, ¿vale? Porque para esfuerzos explosivos de corta duración la creatina es muy importante. Si estamos hablando, por ejemplo, de resistencia aeróbica, por ejemplo, un maratoniano, pues a lo mejor la cafeína le viene bien para poder reducir la aparición de la fatiga en el tiempo. Es que va a depender mucho de qué situación. Del deportista. Exactamente. O sea, no te puedo decir esto. Bueno, ya, depende de qué disciplina, qué objetivos y en qué nos estemos moviendo. Vale, que es todo muy individual y muy personalizado. Claro, pero esto es una cosa muy importante que se tiene que saber, porque la suplementación no es una bolsa o un cajón desastre en el cual yo voy cogiendo cosas y la voy tomando. Hay que ver para qué funcionan, qué contraindicaciones tienen y si realmente es necesario. Vale, genial. Y como última pregunta sobre nuestra entrevista, ¿tú hacia dónde crees que evolucionará lo que es el mercado de suplementos en los próximos años, a lo mejor en 10, 15 años? O sea, ¿qué crees que es lo que puede salir al mercado, por así decir? Bueno, la verdad es una buena pregunta. La verdad es que no lo sé. Yo sé que, por ejemplo, a nivel nutricional se está apostando mucho por la nutrición personalizada. Es decir, conociendo el genoma de un individuo, podemos indicarle cuál sería su dieta o sus patrones dietéticos más correctos pues, para que su salud pues, no se deteriore. Quizás por ahí también podamos ir con la suplementación, es decir, la suplementación personalizada a nivel del genotipado de una persona. Ya lo vemos con la cafeína, hay gente que tolera mejor la cafeína y otros que no, ¿de acuerdo? Dependiendo de un polimorfismo en el citocromo P250. Y en ese sentido, pues a unos le viene bien y a otros no. Yo creo que puede venir por ahí. Y ahora vamos a preguntarte lo que son preguntas que hemos podido sacar de personas cercanas a nuestras y gente de la calle que han decidido preguntarnos sobre, oye, me gustaría saber esto, ya que vais a hacer la entrevista, pues informaros. A preguntar a vosotros, pero te voy a contestar. Exacto. Bueno, la primera de ellas es qué beneficios tiene tomar la creatina para el cuerpo. O sea, cuáles son, porque es uno de los suplementos más utilizados, yo creo que a día de hoy, también por una pequeña evidencia científica, no contundente como has dicho, pero sí que pequeña. Entonces, si sabes cuáles son esos beneficios que trae tomar la creatina. Vale, cuando me refiero a esos pequeños beneficios, me refiero concretamente a una disciplina deportiva que es el tenis, ¿vale? De forma general, la creatina es uno de los suplementos que lleva muchos años comercializándose y muchos años estudiándose.
y es uno de los suplementos que cae en una categoría de evidencia A, es decir, tiene muchos beneficios. El principal de ellos es por mejorar esos movimientos explosivos de corta duración, que es cuando usamos la fosfocreatina muscular, pues ayuda a mantener esa intensidad, por ejemplo, los velocistas, los levantamientos de pesas, etc. Pero es que también se están viendo que hay también más beneficios conforme se van estudiando más en otras poblaciones. Por ejemplo, en población anciana se ha visto que pues, disminuye esa pérdida de masa muscular que ocurre con la edad, la sarcopenia, e incluso se ha visto que tiene algunos beneficios a nivel cognitivo, a nivel cerebral, porque el cerebro parece ser que también utiliza la creatina, ¿vale?, como fuente de energía. Entonces podría también ayudar en ese sentido. Genial. Otra pregunta que tenemos es que si hay algún tipo de suplemento que sea como súper recomendable a la hora de hacer ejercicio. Pero bueno, creo que ya más o menos por lo que nos has contado, creo que sé cuál va a ser tu respuesta. Bueno, habría que ver qué tipo de ejercicio se hace. De acuerdo, la suplementación se tiene que personalizar, se tiene que individualizar. No podemos decir, bueno, pues toma cafeína, toma proteína, sin saber realmente qué está realizando ese deportista. Entonces, no hay un suplemento que sea el mejor o el que es necesario, porque ya hemos dicho antes que primero es la alimentación y luego veremos si la suplementación cabe ahí. Vale. ¿Realmente conviene tomar lo que son suplementos en general? Es decir, ¿se nota la diferencia cuando una persona toma suplementos a cuando no la toma? ¿Hay estudios sobre eso o sabes tú por experiencia si hay diferencia? Bueno, de los que se han demostrado que funcionan, por supuesto que sí. O sea, para eso se clasifican si tienen evidencia o no. Claro, si tomamos un suplemento en el cual no hay estudios que lo avalen o hay muy pocos de mala calidad, pues no podemos asegurar de que ese suplemento vaya a funcionar o no, independientemente de que lo tome, que sea muy caro o cualquier cosa. La cuestión está en que, por ejemplo, como he comentado antes, con la creatina, o por ejemplo, fíjate, si alguien tiene, pues por cualquier circunstancia, unos niveles de hierro muy bajos, que pueden afectar a la hemoglobina, al hematocrito, cuando se suplementa con hierro va a mejorar su salud, pero es que también va a mejorar su rendimiento. ¿Por qué? Porque su condición aeróbica, que es muy dependiente del hierro, que como sabemos es el ion que conforma la hemoglobina, ¿vale? Pues en ese sentido se va a ver esa mejora, por ejemplo, que sí. Vale, pues esta ya va más a... Nos la hicieron una persona que se dedica al levantamiento de pesas, no profesionalmente, pero sí que le gusta. Y es que me dijo que un amigo y él llevaban mucho tiempo entrenando juntos y sabía que tomaban los mismos suplementos, los compraban juntos y todo, pero su amigo avanzaba más rápido que él. ¿La genética tiene un papel a la hora de la asimilación de suplementos o a la hora, por ejemplo, en este caso, de construir masa muscular? Bueno, a ver. ¿De cómo lo asimila el cuerpo? Fíjate que has puesto un ejemplo que todos que somos científicos, hay muchos factores de confusión, ¿vale? Si tomaban los mismos suplementos de la misma tienda, etcétera, ¿vale? Pero la dieta era igual. Claro. La dieta era igual porque habría que ver también, descansaban lo mismo, realizaban el mismo entrenamiento, porque también el estímulo es muy importante. Partiendo de que todo eso fuera así igual también, claro que sí, la genética, aunque es un porcentaje más pequeño, pero sí que claro, hay mucha más gente que ya desde el nacimiento se les puede clasificar como un somatotipo, es decir, que sean más mesomorfos, más ectomorfos, más endomorfos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay personas que son más mesomórficas porque sus genes, o tienen genes que les ayudan a mejorar su masa muscular con muy poco estímulo y muy poco control dietético. En ese sentido, serían más privilegiados, pero puede pasar, claro que sí. Vale. Me preguntaron que por qué cuando otro amigo también tomaba preentreno le pasaba que le empezaba a picar el cuerpo y no sabía por qué era. ¿Tú sabes eso por qué podría ser? Bueno, si ese suplemento preentreno contiene beta-alanina, si es así, se ha descrito que uno de los efectos o varios de los efectos secundarios de altas dosis de beta-alanina, o incluso en personas que son muy susceptibles, son por ejemplo la parestesia o los picores, en el sentido de que bueno, a nivel superficial notan pues, que se duerme un poquito en la parte del brazo, de una pierna o incluso esos picores. Esa podría ser quizás la causa, siempre y cuando tenga beta-alanina. Si no, habría que ver qué está ocurriendo, pero bueno, suele ser por... O sea, por lo que tengo entendido sí que es por beta-alanina. O sea, que no es porque genere reacción alérgica o sea algo nocivo. A ver, si fuera alérgico a algún componente o a la beta-alanina o a otra cuestión, creo que la exposición continuada puede hacer que al final diera un choque anafiláctico y lo tuvieran que ingresar. Bueno, y la última de todas ya es que ¿qué diferencia hay entre tomar el suplemento
antes, durante el ejercicio o después del ejercicio? O sea, ¿existe una diferencia como un momento en el que es aconsejable tomar el suplemento? Bueno, depende de cuál. Tú imagínate, vamos a poner un ejemplo muy tonto. Cafeína. Si yo tomo la cafeína después del ejercicio, ¿qué función va a tener? Ninguna, porque al final la cafeína lo que hace es estimular y te hace activar, pues tendría sentido antes o incluso pequeñas dosis durante, pero no después. Claro que sí, es necesario saber el timing, el momento de tomar el suplemento, depende de qué tipo de suplemento y qué tipo de ejercicio hayamos realizado en ese sentido. Pero bueno, aquí la pregunta es muy abierta porque depende mucho de qué te pongo un par de ejemplos y me dices por lo mejor. Adelante. Por ejemplo, lo más típico que suele tomar más gente del mundo del fitness, proteína. ¿Eso hay un momento en el que sea aconsejable tomarla? Pues fíjate que hay estudios que indican que buscan ver si hay alguna ventaja de tomarla antes y durante el ejercicio aeróbico y no han encontrado diferencias, por ejemplo, en el mantenimiento de la masa muscular o incluso en el rendimiento, en el sentido de si la fatiga se alcanza más tarde o no. Pero sí que es verdad que la proteína después ayuda, y eso se ha demostrado, tanto en ejercicios de fuerza, en HIIT o en de resistencia aeróbica, que ayuda pues, a la mejora de la síntesis proteico-muscular. Es decir, hay un daño muscular debido al ejercicio y esa proteína pues, va a ayudar a que se pueda reparar a nivel muscular. Entonces, bueno, pues ahí tendría su lógica tomarla después. Tomarla después. Vale. Y por ejemplo, en el caso de la creatina o todos los suplementos también más utilizados. Bueno, los estudios que más han trabajado con la creatina para su efecto siempre lo han demostrado que es después del ejercicio, porque es cuando hay un mejor ambiente a nivel hormonal y se optimiza la recaptación de creatina para formar fosfocreatina muscular. Pero bueno, muchas veces al deportista se le olvida, no se disuelve bien y cualquier cosa. Yo, por ejemplo, en mi caso, siempre se le digo que la tome por la mañana, no se le va a olvidar con el desayuno y lo que importa es que tome. Claro, quizás a lo mejor no tenga el efecto al 100% que tiene después de entrenar, pero tiene efecto. O sea, que al final es lo que buscamos. Y en ese sentido no se olvidan y se pueden beneficiar de ello. Vale, pues nada, eso sería todo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Y nada, espero que te haya hecho menos por lo menos. Sí, espero que a vosotros también.